El Señor nuestro Dios nos bendiga, hermanos. La honra y la gloria sea por nuestro Dios, porque nos permite estar en este lugar. ¿Cuántos se sienten contentos? Para nosotros esta es una fiesta de regocijos, estar en este día especial para glorificar el nombre de nuestro Dios y estudiar la palabra de Dios a profundidad. Hermanos, quiero decirles de antemano que me siento agradecido con nuestro Padre Celestial porque me permite en esta mañana poder hacer un estudio de la palabra de Dios y enriquecer nuestro conocimiento para la honra y gloria de su nombre. Así que para no perder más tiempo vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él lo guíe en el estudio de su palabra. Así que póngase de pie, vamos a orar. Inclinemos nuestra cabeza. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque permites a tu pueblo reunirse en este templo para poder estudiar tu palabra. Tu palabra dice de que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Reconocemos, basado en esa cita, de que es imposible entonces entender tu palabra a menos que seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Bendice, Señor, a tu pueblo, las visitas, que este estudio, Señor, de tu palabra sea para enriquecer nuestro conocimiento y no ser tan fácilmente engañados por el enemigo, ya que hay mucha falsa doctrina, mucho engaño en el mundo cristiano y necesitamos, Señor, pararlos en terreno sólido para defender la sana doctrina con un escrito está. Bendice, Señor, esta reunión, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que nos concentremos y estemos lo más reverente que podamos. Quiero que los padres puedan tener a sus hijos lo más reverente que se pueda. Reconocemos de que algunas veces es imposible, no imposible, difícil tener a los hijos quietos, pero yo creo que con la ayuda de Dios se puede. Necesitamos concentrarlos, estar reverentes. No permitamos que ningún pensamiento vaya a interferir en el estudio de la palabra. Así que voy a iniciar. Quiero que pongamos atención, ya que vamos a dar un estudio profundo que tiene que ver con doctrina. Vamos a hablar de doctrina. Y de paso, hermanos, saben, hermanos, de que predicar el Evangelio es predicar doctrina. La Biblia dice que los apóstoles predicaban doctrina, Jesús predicaba doctrina. Inclusive los fariseos dice que se admiraban de la doctrina de Jesús. O sea que predicar el Evangelio es predicar ¿qué? Sana doctrina. Vamos a estudiar un tema, hermanos, importantísimo, que tiene que ver con una cita que tanto los católicos como los protestantes están manipulando y están usándola para decir de que esa cita habla de que los 10 mandamientos quedaron abolidos, incluyendo el sábado. Pero quiero que antes que leamos esa cita, quiero que leamos una advertencia que nos hace Pedro sobre los indoctos que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Esa cita está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Un indocto es un ignorante, un iletrado. 2 de Pedro 3, 16. Pedro habla de Pablo aquí y dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, esa palabra indocto es ignorante, un iletrado, una persona sin conocimiento, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia ¿qué? Perdición. Pregunto, hermano, según en esta cita bíblica, ¿alguien se puede perder por torcer las Escrituras? Según Pedro aquí dice, las tuercen para su propia ¿qué? Perdición. O sea que es peligrosísimo torcer las Escrituras, porque no solamente me puedo perder yo, sino que también puedo perder a otros por estar enseñando una falsa doctrina. Los indoctos tuercen las Escrituras para su propia perdición. Estos ignorantes hacen lo mismo
como cuando los romanos torturaban a sus víctimas en los postes de tortura. Así hacen estos ignorantes con las escrituras, las tuercen y las manipulan. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Ahora, ¿de qué se trata el tema, hermanos? Vamos a hacer un exégesis, un estudio profundo de una alegoría que encontramos en el libro de los Gálatas. ¿Qué es una alegoría? Inclusive, hermanos, la única vez que se usa la palabra alegoría en la Biblia es en esta cita que vamos a leer a continuación. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría, voy a citar el comentario bíblico adventista del séptimo día, y dice que es una alegoría. Pongan atención, amigos y hermanos. Una alegoría es una narración en la que las personas, las cosas y las acciones tienen evidentemente un significado metafórico o simbólico, explícito, implícito, pero que no expresa explicado. En otras palabras, hermanos, una alegoría es tomar una historia literal y hacer una aplicación simbólica o homilética, como le llaman los eruditos. Esa es una alegoría. ¿Me voy a explicar, hermanos, qué es una alegoría? Repito. Una alegoría es una narración en la que las personas, las cosas y las acciones tienen evidentemente un significado metafórico. O sea, la metáfora es una comparación, o simbólico, implícito, pero no expresadamente explicado. O sea que lo literal solamente lo estamos usando para enseñar una aplicación espiritual simbólica. No es literal que vamos a hacer la aplicación, sino que lo literal lo vamos a tomar como simbólico o metafórico. Eso es una alegoría. ¿Estamos bien hasta aquí? Levanten la mano, hermanos. Amén. Amén. Entonces, doy por sentado que los que no dieron amén no entendieron. Entonces, vamos a ver la alegoría. Esta alegoría la encontramos en Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Vamos a ver que Pablo hace una alegoría. Y esta alegoría es de Sara y Agar. ¿Quién era Sara? Era la esposa legítima ¿de quién? De Abraham. Y Agar era una sierva de Sara. Vamos a notar cómo Pablo usa esta alegoría. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Y de paso, antes de leer esta alegoría, quiero explicarles el contexto de esta alegoría. El libro de los Gálatas se escribió en un contexto en donde los judaizantes estaban introduciéndose a la iglesia de los Gálatas para volver al rito de la circuncisión. Eso se trataba del judaísmo. Hacer proselitismo con los gentiles y hacer que volvieran otra vez al yugo de ese rito y esclavizarse con ese rito. Esto estaban introduciéndose en la iglesia de los Gálatas. Y Pablo, al escribir esta carta, presenta la condición espiritual en que habían caído estos hermanos de esta iglesia o de esta comunidad en Galacia. Y noten Pablo cómo les presenta este mensaje a través de una alegoría. Ahora leamos la alegoría. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito, noten cómo dice Pablo, está escrito, ya vamos a ver dónde está escrito, que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de ¿qué? De la libre. Pero el de la esclava nació ¿según qué? Según la carne. Repita conmigo, la de la esclava, el hijo nació ¿qué? ¿Según qué? La carne. Nació según la carne. Noten, hermanos, todos esos detalles que voy repitiendo. Nació según la carne. Mas el de la libre, por la promesa, la cual es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Ya vimos anteriormente. Pues estas dos mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual.
pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, noten el apóstol Pablo el contraste que hace y la alegoría. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es el monte es la madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que los que de la que tiene marido. Así que, hermanos, noten la alegoría. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según ¿qué? La carne perseguía al que había nacido según ¿qué? El espíritu. Así también ahora, más. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa esto? Usted lo leyó bien bonito y dijo amén, pero ¿qué significa esto? Esta alegoría está siendo usada por protestantes de toda clase de iglesias, incluyendo por la Iglesia Católica Romana. La están usando para decir de que Pablo en estos versículos está diciendo que la ley de los 10 mandamientos es un antiguo pacto y que eso es permanecer en esclavitud. Que hoy estamos en el nuevo pacto, por lo tanto somos hijos de la libre. Esto lo repite también, ustedes conocen, hermanos, este cura cómo anda engañando a millones de gente en las redes sociales, Luis Toro, cómo manipula la Biblia, y toda la gente se queda hasta pasmada con la boca abierta, creyendo que lo que este hombre dice es verdad. Tremendo, hermanos. Hermanos, tengo tiempo de estar en la iglesia adventista y jamás había oído un tema respecto a esto. Así que me puse a investigar qué tiene que ver esta alegoría o qué significa esta alegoría. Así que me puse a investigar todas las fuentes, estudiando. Inclusive, esta parábola, esta alegoría, la empecé a estudiar desde que la hermana Reina, ¿te acordás cuando íbamos en el carro? Y me dijiste que hablara de eso. No tenía muy claro a profundidad este tema. Conocía un poco, pero no tenía muy en claro a profundidad este tema. Y empecé a investigar diccionarios, comentarios, qué es lo que decían. Y llegué a hacer mi propia conclusión, qué es lo que quiere presentar Pablo a través de esta alegoría. Y eso es lo que vamos a compartir con todos ustedes y con los hermanos que vean el video en mi canal. Ahora, vamos a ver qué significa esta alegoría desde una perspectiva profunda de la Biblia. Cuando Pablo hace esta alegoría, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Porque Pablo dice, como escrito está, sencillo, para no cometer errores de interpretación o forzar el texto o para enseñar errores que Pablo no quiso enseñar, ¿qué tenemos que hacer? Ir de donde Pablo toma ¿qué? La alegoría, ¿sí? Ahora, vamos a ver que esta alegoría viene de Sara y Agar. Sara era la esposa legítima de Abraham y Agar era la sierva de Sara. Lo interesante es, hermanos, lo siguiente, antes de leer la cita bíblica. Dios le había dado una promesa a Abraham en el capítulo 15 de Génesis. ¿Cuál era esta promesa? Esta promesa tenía que ver con que Dios iba a dar un hijo a Abraham, un hijo de la promesa. Este hijo no iba a nacer por la relación humana entre un hombre y una mujer, iba a nacer según el Espíritu. Dios así lo había dicho a Abraham. Y de este hijo iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Dios le dijo, de tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Este era un hijo de la promesa, este iba a ser un hijo de la promesa. Pero resulta es que Sara tenía ¿cuántos años? La Biblia dice que tenía 90 años. Ya su periodo de menstruación se le había ¿qué? Caducado. No podía salir embarazada. Así que Dios había dicho a Abraham, yo te daré un hijo de la promesa y este será el heredero legítimo.
Pero resulta es que Sara dudó de esa promesa, le faltó fe. Así que Sara le dice a Abraham: mira, yo soy de avanzada edad, así que acuéstate con mi sierva para que nazca un hijo, y ese hijo va a heredar. O sea, ¿qué estaba haciendo Sara aquí? Estaba queriéndole ayudar a Dios, forzando el plan de Dios. A Dios nadie le ayuda, hermano. Dios tiene todo estipulado cuándo va a suceder en el plano de la profecía. Y Sara le dice a Abraham, noten que Abraham es el padre de la fe, pero aquí vemos que le faltó la fe. Y Abraham decidió hacerle caso a su mujer, Sara, a su esposa legítima, y acostarse con Agar. ¿Y qué pasó? ¿Nace qué? El hijo, según la carne. El hijo de la promesa no tenía que nacer según la carne, tenía que nacer según el espíritu, no según la carne. Noten lo que dice Génesis capítulo 16, versículo 1 al 4. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te allegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Pregunto, hermanos, ¿este hijo nació según el espíritu o según la carne? Levanten la mano, hermanos. ¿Está conmigo lo que estamos estudiando? Este hijo nació según la carne, porque nació por la relación de un hombre y una mujer. Ilegal. Nació según la carne. Y no solamente eso, este hijo que nació según la carne, de una relación ilegítima, en lugar de traer alegría al hogar, trajo tristeza, odio y amargura. Que dice aquí que Agar miraba con desprecio, ¿qué? A su señora. La miraba con desprecio, como queriendo decir: yo valgo más que tú, yo soy la que le dio hijos a tu marido, yo soy la mujer que debe heredar todo con su hijo, porque yo fui la que le dio hijo, tú eres estéril. Porque en la cultura judía una mujer estéril era un sinónimo de ¿qué? De maldición. ¡Qué vergüenza! Y noten lo que dice Pablo. Vamos a ir cada momento a la alegoría para hacer el contraste. Gálatas capítulo 4, versículo 23, y después saltamos al 29. Pero el de la esclava nació según ¿qué? ¿Cómo nació el de la esclava? El hijo de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ¿qué? Es ahora. ¿Qué pasó en este matrimonio? Trajo tristeza, odio, amargura. Pero lo interesante es, y lo más terrible es, que este hijo que nació según la carne quería matar ¿a quién? A Isaac, el que había nacido ¿qué? Según el espíritu. Tremendo, hermanos. Este hijo trajo tristeza, odio, pleito y amargura al hogar. Solo imagínense, hermanos, ustedes pueden imaginarse un hogar disfuncional, que no había paz en el hogar. Isaac sabía de que Ismael quería matarlo. Digo yo, de que Isaac no podía ni tan siquiera dormir tranquilo, sabiendo que lo quería matar su hermano Ismael. Imagínense a la hora de comer, hermano, el pleito entre estos hermanos, y cómo Agar se burlaba de su sierva. O sea, este matrimonio, ¿cómo era? Un matrimonio ¿qué? Disfuncional, lleno de tristeza, odio y amargura. Inclusive, mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, 17. Aunque Ismael era hijo de Abraham, Dios no lo consideraba hijo de Abraham.
Tremendo, hermanos. Porque este hijo había nacido, ¿qué? Según la carne, no según el plan de Dios. Aunque era hijo de Abraham, Dios no lo consideraba como hijo. Noten lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció, ¿qué? A Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Esa palabra unigénito es único hijo. Pero a Ismael era hijo de Abraham. Pero Dios llama al único hijo legítimo, ¿a quién? A Isaac. Inclusive, si ustedes ven la historia, hermanos, más adelante, Abraham también tuvo hijos con una mujer llamada Sétura. Eso está en el libro de Génesis. O sea que Abraham tuvo muchos hijos. Pero Dios no consideraba a esos hijos legítimos de Abraham. Dios consideraba solamente al hijo de ¿qué? Al hijo de la promesa, a Isaac. Único hijo. Unigénito es único hijo. O sea que para Dios los demás no eran hijos. Porque el único hijo reconocido por Dios como hijo legítimo era el que había nacido según el Espíritu, según la promesa. Noten lo que dice Génesis 21:10. La única solución para solucionar este problema era de que Abraham echara a Agar y a su hijo Ismael. Génesis 21:10. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no heredará con Isaac mi hijo. ¿Cuál era la solución para solucionar este problema? Echar a Agar y a su hijo Ismael. La pregunta es, hermanos, ¿ustedes creen que Abraham inmediatamente dijo: sí, Señor, yo te obedezco, voy a echar a Agar y a Ismael de la casa? ¿Usted cree que lo hizo? Dice la Biblia que le dolió eso, le dolió. Noten lo que dice Gálatas 4:30. Gálatas 4:30. Mas dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Según la ley, el único que tenía que heredar la herencia del padre era el hijo legítimo. Según la ley, los esclavos no eran herederos. Y Dios le dice a Abraham: echa fuera al esclavo y al hijo, porque ellos no heredarán con el hijo de la libre, porque no es hijo. El hijo no hereda nada, era un esclavo y para él no había ciudadanía. Imagínense qué tremendo era esto, hermano, en la economía del pueblo de Israel. Y esto tenía un propósito. Vamos a ver cuál era el plan de Dios con esto. Yo quería presentar el plan de salvación a través de esto, de esta alegoría que dice Pablo. Ahora, aquí viene el segundo nacimiento. El primer nacimiento trajo ¿qué? Odio, tristeza, amargura, porque era un hijo nacido según la carne. El segundo nacimiento, viene el hijo Isaac, y este hijo trae alegría y gozo al hogar. Noten lo que dice Génesis 21, versículos 5 al 7. El segundo nacimiento, que nace según el Espíritu. Y era Abraham de 100 años cuando nació ¿qué? Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír. Y quiero hacer un pequeño paréntesis antes de seguir leyendo. En los tiempos bíblicos, hermanos, cuando a alguien se le ponía un nombre, era porque el nombre denotaba carácter o personalidad del que lo portaba. Algunas veces nosotros le ponemos nombres a los hijos, ¿por qué? Porque quizás no suena bonito, o porque quizás lo vimos en el silabario o en el almanaque mundial, o quizás algún hermano lo vio en una novela o alguna película de Van Damme. Sí, hay gente que busca nombres en las películas o en las novelas y ni saben qué significa.
Por ejemplo, nombres como Secundino Bienvenido, Petronilo, Serapio, Caralampio. Nombres extraños. Pero en los tiempos bíblicos, hermanos, no se le ponían los nombres a los hijos por ponérsele. Era porque el nombre significaba algo. ¿Saben por qué se le puso a Isaac Isaac? Porque la palabra Isaac significa risa, gozo. Y en efecto, este hijo trajo gozo y alegría al hogar. Muy diferente a lo que trajo, ¿qué? Ismael, que trajo tristeza, odio, pleito en el hogar. Noten lo que dice el versículo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho, ¿qué? Reír. ¿Cómo se puso Sara? Gozosa al ver que Dios le había dado un hijo en una avanzada edad. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijere a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Pregunto, hermano, ¿cómo una mujer puede tener un hijo de 90 años si ya su útero lo tiene, ¿qué? Muerto. A menos que sea por un, ¿qué? Milagro externo. Y esto sucedió con Sara. Dios hizo un milagro en el vientre de Sara. Darle un hijo que nació según el Espíritu, el hijo de la promesa que trajo gozo y alegría. Pero la solución para solucionar este problema era echar fuera a la esclava. Porque la esclava con el hijo no heredan nada. Ahora, aquí viene lo interesante. Los hijos, Ismael e Isaac, vivieron por un tiempo juntos en la casa. No fue de primeras a primeras que Abraham echó a Agar y a Ismael. Vivieron por un tiempo en la casa. Y en este tiempo que convivieron juntos, mire qué es lo que pasó. Génesis 21:9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba. Tremendo, hermano. O sea, que en la casa se burlaba. Y no solamente eso, Ismael lo quería matar a Isaac. Noten lo que dice Génesis 16:12. Porque Ismael era un hombre malo, fiero, se hizo fiero. Ismael. Génesis 16:12. Y será hombre fiero. ¿Cómo era Ismael? Hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Cómo era Ismael? Era un hombre fiero. Con razón quería matar ¿a qué? Al hijo de la libre, al hijo de la promesa, Isaac. O sea que por un tiempo vivieron ¿qué? Juntos. Y dice Gálatas 4, versículo 23 al 29. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según ¿qué? El Espíritu, así también ¿qué? Es ahora. Tremendo, hermanos. Pero lo interesante es, hermanos, de que a Abraham le dolió en su corazón echar a Agar y a su hijo Ismael. Le dolió echar al hijo que había nacido según la carne. Mire cómo dice Génesis 21, 9 al 12. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no heredará con Isaac mi hijo. Mire cómo Dios llama a Isaac mi hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Hermano, ¿cómo se sintió Abraham cuando recibió la noticia de Dios? ¿Se rió Abraham? ¿Se tiró una carcajada Abraham porque iba a echar la quería? Abraham quería al hijo, lo quería, lo amaba así.
Pero lo sentimos, le dijo Dios. Échala, aunque te duela. Aquí dice, le pareció grave a causa del muchacho y de su sierva. En todo lo que te dijere, Sara, oye su voz, porque en Isaac será llamada ¿qué? La descendencia. Aquí vemos, hermanos, cómo el diablo quería boicotear el plan de Dios a través de esto. El diablo sabía de que Isaac era el hijo de la promesa y que Isaac era un tipo de Cristo, porque de Isaac iba a nacer la simiente santa que iba a ¿qué? Dar a luz a Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Noten lo que dice Pablo en Gálatas 4, versículo 13. Isaac era un símbolo de Cristo. Gálatas 4:13. No, es 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a sus simientes como que se hablase de muchos, sino como de uno. Pregunto, hermano, según la historia que estamos leyendo, ¿quién era la simiente de Abraham, el hijo de la promesa? ¿Quién era el hijo de la promesa? ¿Quién era la simiente o el esperma de Abraham? ¿Quién era? El hijo de la promesa era Isaac. Pero noten que dice Pablo que Isaac era ¿qué? Era un tipo de ¿quién? Noten cómo dice el versículo 16 que estamos leyendo. No dice, y a la simiente como que se hablase de muchos, sino como de uno. Y tu simiente, la cual es ¿qué? Cristo. O sea, ese hijo de Abraham, que nació según el Espíritu, que es Isaac, era un tipo o un símbolo de ¿quién? De la simiente verdadera, que es ¿quién? Cristo. Cristo es el hijo de Abraham. Ahora, volvamos a la alegoría. Ya vamos a ver qué quiere decir Pablo con esta alegoría. A Abraham le pareció fuerte ese mandato de echar fuera a la sierva y al hijo. Le dolió en su corazón, porque el hijo no heredará nada. Y era necesario, hermano, echarlo. Con el dolor del alma de Abraham tenía que echar fuera a la sierva y a la esclava, porque esto atentaba con la salvación de este hogar y con la salvación de toda la humanidad que iba a aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Y era necesario, hermano, echar a la sierva y al hijo, porque el hijo no heredará. Ahora, ¿por qué Pablo usa esta alegoría? ¿Cuál es el significado espiritual de esta alegoría? Y vamos a ver que no tiene nada que decir con que la ley quedó abolida, como lo enseñan los protestantes. Ahora, aquí va la alegoría. Por falta de tiempo no puedo dar muchas citas bíblicas, pero yo sé que ustedes son muy inteligentes y van a captar el mensaje. El primer hijo de Abraham nació según ¿qué? La carne. Y era malo. Este hijo se hizo fiero, trajo angustia, dolor al hogar. El primer nacimiento nació según la carne. El segundo nacimiento nació según ¿qué? El Espíritu. Este nació por un milagro sobrenatural. Y este hijo trajo ¿qué? Alegría, gozo al hogar. La única solución para remediar el problema en este hogar era echar ¿qué? A la esclava y al hijo. A Abraham le dolió en su corazón, pero Dios le dice, échalo por favor, porque este hijo va a traer desgracia y peligra la salvación de la humanidad. ¿Por qué Dios dio esto? Aquí va la alegoría. Según la Biblia, cuando nacemos aquí en este mundo nosotros, ¿nacemos según la carne o según el Espíritu? Según la Biblia, cuando nacemos en este mundo, ¿nacemos según la carne o según el Espíritu? Entre la relación de un hombre, ¿qué? Con una mujer. Pregunto, ¿ese nacimiento trae gozo
¿Trae alegría? No. Trae dolor, sufrimiento. ¿Podemos heredar el reino de los cielos con ese nacimiento según la carne? No. Noten lo que dice Juan 3. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Respondiendo Jesús, dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, ¿qué? Al reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? La Jerusalén celestial. Y noten lo que dice el versículo 6. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros nacemos según la carne. Y al nacer según la carne, es imposible que nosotros podamos sujetarlos a la ley de Dios. Noten lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 8, 7. Dice lo siguiente: por cuanto los designios de la carne. ¿Cómo nacemos en este mundo, hermano? Según Juan, nacemos en la carne. Nacemos por procreación entre un hombre y una mujer. Nacemos según la carne, no por un milagro sobrenatural. Nacemos muertos en delitos y pecados. Y noten lo que dice Pablo: por cuanto los designios de la carne son enemistados contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar, ¿qué? A Dios. Pregunto, hermano, una persona que haya nacido aquí en este mundo ¿puede sujetarse a la ley de Dios? Una persona que nace en el primer nacimiento según la carne ¿puede sujetarse a la ley de Dios? Según Pablo, no. Es imposible sujetarse a la ley de Dios porque hemos nacido según la carne. Y voy a explicar algo muy importante, hermanos. Cuando nacemos en este mundo, traemos una naturaleza pecaminosa. Una naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa eso? Que nuestro cuerpo físico viene contaminado con el gen del pecado. Nuestro cuerpo físico. Y esa naturaleza, mientras vamos creciendo y tenemos conocimiento del bien y el mal, esa naturaleza se manifiesta en deseos y acciones pecaminosas. En otras palabras, el ser humano se convierte en pecador ¿cuándo? No por nacer en este mundo, sino cuando tiene conocimiento de ¿qué? Del bien y el mal, y se deja dominar ¿por qué? Por esa naturaleza pecaminosa. Y como no tiene otra naturaleza que le ayude a dominar esa naturaleza que nació según la carne, se manifiesta en acciones malas e impuras. Y por eso dice Pablo que los designios de la carne es imposible que se sujeten a la ley de Dios. Es imposible. Necesitamos nacer según el Espíritu. Es muy importante que entendamos eso, hermano. Cuando nacemos en el segundo nacimiento, y que este nacimiento sí nos sirve para entrar al reino de Dios. ¿Cuál es ese nacimiento? Cuando es que nacemos según el Espíritu, no por la unión de un hombre y una mujer, sino por un milagro externo, donde nacemos en un segundo nacimiento, y en ese segundo nacimiento somos partícipes de otra naturaleza para vencer la naturaleza según la carne. Cuando nacemos, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Saben algo muy importante, hermano?
¿Se acuerdan que yo les dije de que Ismael e Isaac por un tiempo vivieron juntos en la casa? Pregunto, hermano, cuando los bautizamos y creemos en el Evangelio, ¿nuestra naturaleza carnal desapareció o allí quedó viviendo en la casa? ¿Ah? Siempre quedó viviendo en la casa. Pregunto, hermano, ¿hay una guerra entre estas dos naturalezas? La naturaleza que nació según la carne quiere matar al que nació según el Espíritu. Sí. Noten lo que dice Pablo. Hermano, a la hora de entender a Pablo hay que tener una gran sabiduría, porque Pablo era un erudito, sabía lo que estaba hablando. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es ¿contra qué? El Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. Pregunto, hermano, ¿son amigos la carne con el Espíritu según lo que dice Pablo aquí? No, están en guerra. Pregunto, hermano, ¿Pablo tenía esta guerra en sí mismo? ¿Qué dijo Pablo? Lo que no quiero hacer, esto hago, y cuando hago lo que no quiero hacer, apruebo ¿qué? Que la ley es buena. Pablo presenta, imagínense, el apóstol, gran apóstol Pablo, tenía una lucha interna de él. La carne luchaba contra ¿qué? En el Espíritu, en la misma casa. Y la única solución, según la alegoría, ¿cuál era? Echa fuera a la esclava. Echa al hijo, porque el hijo no heredará. ¿Saben algo muy importante, hermano? Y esto lo tengo que recalcar. En los tiempos del hermano White se estaba introduciendo una falsa doctrina a la iglesia. Esta doctrina tenía que ver con la doctrina de la carne santificada. ¿Cuántos han leído usted alguna vez en el Espíritu pero decía eso? La doctrina de la carne santificada, que se estaba enseñando en la década de 1900, de que cuando una persona se bautiza, Dios le da carne santa al cristiano. Tenemos carne santa y que es imposible pecar ya después de que lo bautizamos. Esa doctrina estaba introduciéndose en la iglesia en los tiempos del hermano White, la doctrina de la carne santificada. Pregunto, hermano, cuando lo bautizamos y creemos en el Evangelio y nos convertimos a Cristo, ¿es verdad que se nos da carne santa? No, la misma carne pecaminosa tenemos. La diferencia es que se nos da otra naturaleza. ¿Cuál es? Noten lo que dice 2 de Pedro 1:4. 2 de Pedro 1:4. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser partícipes de naturaleza ¿qué? Hermanos, qué hermoso esto, hermano. Mire, hermano, ponga atención, no se distraiga. Cuando nacemos en este mundo, nacemos ¿cómo? Según la carne. ¿Cuántas naturalezas traemos? Una, según la carne. ¿Podemos heredar el reino, la ciudad celestial con esa naturaleza? No. Pero cuando nosotros los bautizamos y creemos en el Evangelio, se nos da otra naturaleza. ¿Cuál es? La naturaleza divina. O sea que tenemos una naturaleza divina. Dice que somos partícipes de la naturaleza ¿qué? Divina. Se nos ha dado otra naturaleza. Participamos de esa naturaleza. Ahora, aquí va lo interesante, hermanos, porque estamos haciendo la alegoría. Estamos estudiando la alegoría. Si en la misma casa vive el que nació según la carne y el que nació según el Espíritu, ¿de quién depende hoy quién vence a quién? Noten que dice Pablo, no satisfazcáis los deseos de ¿qué? De la carne. Y noten lo que dice Romanos capítulo 6 versículo 11. Romanos capítulo 6 versículo 11. Así que vosotros también, considerados que muertos al pecado, pero vivos ¿para qué? Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué está tratando de decir Pablo aquí? Les voy a explicar con un ejemplo. Cuando los bautizamos y creemos en Jesús
la naturaleza carnal que nació según la carne no muere, queda moribunda. Queda toda herida, moribunda, no muerta, queda moribunda. Eso significa que tarde o temprano, ¿qué? Se puede levantar. Ahora, pero para que no se levante, ¿qué es lo que hay que hacer según la Biblia? No satisfazcáis los deseos ¿de qué? De la carne. Y dice Pablo, considerados muertos al pecado, pero vivos ¿qué? Para Cristo. Hermanos, ¿qué hay que hacer para que no se levante la carne? Porque allí está el hijo que nació según la carne en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros llevamos un dragón. Como dijo una vez un predicador que me gustó el ejemplo que puso. Cada vez que me levanto en la mañana, lo primero que veo es a mi enemigo. ¿Es verdad eso? Lo primero que veo en el espejo es mi enemigo. Su peor enemigo no es su vecino ni el que está a su lado. ¿Sabe quién es su peor enemigo? Es usted misma. Nosotros mismos. ¿Saben de que Pablo le dijo a Timoteo? Cuídate de ti mismo y de tu doctrina. Cuida. Porque el dragón, ¿a dónde lo tenemos? Todos llevamos un dragón que llevamos dentro. Pero ¿de quién depende que se levante? De nosotros. No satisfazcáis los deseos de la carne. ¿Cómo se alimenta la carne y cómo se alimenta el espíritu? ¿Cómo se alimenta, hermano? Por las avenidas del alma. ¿Cuáles son? Los ojos, los oídos, el tacto, lo que hablamos, lo que vemos. ¿Ustedes creen, hermanos, que viendo novelas se alimenta el espíritu? Oyendo rock o perreo se alimenta el espíritu. ¿Cómo se alimenta el espíritu? Orando, leyendo la palabra, testificando. ¿Ustedes creen, hermano, que vamos a poder soportar las tentaciones si nosotros no oramos, no estudiamos y no testificamos? ¿Cómo vamos a vencer qué? La carne. Es imposible vencer la carne. Y saben, hermanos, podíamos hablar mucho tiempo sobre este tema. ¿Cómo nosotros vamos a sentirlos felices aquí en la iglesia cantando himnos y alabanzas a Dios si durante toda la semana oímos música mundana? Como dijo un hermano por allí, si toda la semana comemos chocolate y en la semana venimos a comer zanahoria, ¿a qué nos vas a ver? Perdón, y si el sábado venimos a comer zanahoria, ¿a qué nos vas a ver la zanahoria? A chocolate. No, pero su mente está programada ¿qué? ¿Qué es su subconsciente? ¿Qué? ¿Cómo lo programó? ¿Con sabor qué? A chocolate. Porque el poder está en la mente. El poder está en la mente. La mente es... Y Pablo dice, no satisfazcáis los deseos de la carne. Y saben algo muy importante, hermano. Con esta alegoría, Pablo está diciendo que la única solución para que nosotros podamos heredar y ser partícipes de la Jerusalén, porque nosotros somos herederos de la Jerusalén celestial, según la alegoría, la única solución es echar al que nació según la carne. Cuando Cristo venga por segunda vez, hermanos, no viene a transformar caracteres, viene a transformar nuestra naturaleza pecaminosa, porque la Biblia dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Nuestro trabajo por el poder del Espíritu Santo es mantener esa naturaleza pecaminosa dominada para que no se levante, porque de lo contrario no heredaremos el reino de los cielos y no seremos partícipes de la ciudadanía que Dios ha preparado. Pablo, hermanos, en esta carta de los Gálatas no está hablando que la ley quedó abolida.
está haciendo una alegoría en la situación espiritual en la que habían caído los gálatas por haberse alejado del evangelio y volver a las prácticas carnales del judaísmo. Y que era imposible en esa condición obedecer la ley de Dios. Y usted me va a decir, ¿cómo me demuestra eso que está diciendo Pablo? Porque el contexto de la alegoría termina con eso. Noten lo que dice Gálatas, capítulo 4, versículo 31. Mas el que ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo a la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que somos. ¿Notaron? El apóstol Pablo no está hablando que la ley quedó abolida o que los 10 mandamientos quedaron abolidos. Así que nosotros somos hijos, no somos hijos de la esclava, sino que de la libre. Porque si el Hijo lo libertare, seré verdaderamente ¿qué? Libres. Noten lo que dice el espíritu de profecía. Voy a citar el espíritu de profecía. Camino a Cristo, página 18, versículo 1. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en que estamos sumisos. Nuestro corazón es malo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nuestro corazón es malo? Porque nacemos ¿qué? Según la carne. Tenemos un corazón carnal. Tenemos un corazón odioso. Tenemos un corazón que solamente piensa el mal. El ser humano solamente piensa en el mal. Como dijo un famoso escritor, la mente del hombre es una fábrica de ídolos. El hombre solamente es continuo al mal. Y sigue diciendo, no lo podemos cambiar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón ¿qué? Carnal, un corazón de piedra. Y dice aquí ella, ¿quién podrá sacar algo limpio del inmundo? ¿Quién? Nadie. ¿Acaso el leopardo puede mudar su piel? Resure a un gato, ¿qué le va a salir de nuevo? El mismo pelo. Es imposible. ¿Quién podrá sacar algo, cosa limpia del inmundo? Ninguno. El ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Ni a la verdad lo puede estar. Y noten cómo dice ella, hermanos. Qué tremenda cita. Y yo no sé por qué muchos ignorantes atacan los escritos de Ellen White. Esta mujer, todo lo que dice está en perfecta armonía con la Biblia. Los ignorantes que no estudian a profundidad es que la malinterpretan. Pero oye cómo dice, la educación, la cultura, el ejercicio de voluntad, el esfuerzo humano, todo tiene su propia esfera, pero no tiene poder para salvarlos. Tremendo, hermano. Oiga, ¿cómo dice? La educación. Usted puede tener una gran profesión y ser una persona moralmente culta en la sociedad. Aún si no nace de nuevo, se condena. Porque el que nació según la carne no tiene heredad. Mire cómo dice. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar ¿qué? El corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior. Pregunto, ¿pasó eso con Sara? Que el milagro del hijo fue un milagro sobrenatural, que solamente Dios lo produjo. El único que puede cambiar el corazón del hombre, ¿quién es? Es Dios a través del Espíritu Santo. Nadie puede cambiarlo. Puede ir usted a las mejores universidades. Ahí pueden corregirlo moralmente, pueden cambiarlo moralmente. Pero aún el ser humano necesita nacer de nuevo. Tremendo, hermano. Y sigue diciendo, pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior. Una vida nueva de lo alto. Antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad, ese poder es Cristo.
Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y traer esta a Dios y a la santidad. Como estaba el vientre de Sara, muerto, y solo Dios pudo, ¿qué? Por un milagro, darle un hijo a Sara. El Salvador dijo: a menos que el hombre naciera de nuevo, a menos que reciba un corazón nuevo, nuevos deseos, designios inmóviles que lo sigan a una nueva vida, no puede ver el reino de Dios. Tremendo, hermano. La idea de que lo único necesario es que se desarrolle lo bueno que exista en el hombre por naturaleza es un engaño fatal. El hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu, ni las puede entender porque son locura, ni la puede conocer porque se disciernen espiritualmente. No os maravilléis, dijo Jesús. Es necesario que el hombre nazca de nuevo, de lo contrario no puede ver el reino de los cielos. Hermanos, qué tremenda enseñanza que los quiere enseñar Pablo con esta alegoría. ¿Verdad que está bien lejos a lo que quieren enseñar los protestantes con eso de que, qué tremendo, hermano? Y mira, hermano, hay gente que no sabe de esto que estamos estudiando nosotros. ¿Qué quiere decir Pablo con esta alegoría? Ustedes son privilegiados, hermanos, porque hoy están conociendo qué quiere presentar Pablo con esta alegoría. Pero mucha gente allá afuera está usando esta alegoría para decirte que Pablo está diciendo que los 10 mandamientos quedaron en el antiguo pacto y que tratar de obedecerlos es estar en esclavitud. Tremendo, hermanos, tremendo. Hermanos, yo creo que quedó claro este estudio. ¿Cuál es la enseñanza espiritual de Pablo con esta alegoría? ¿Quedó claro? Bueno, hasta que llegamos con este estudio. ¿No hay ninguna pregunta? Clarísimo. Bueno, esperamos que no se les vaya a olvidar y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Hasta aquí llegamos, hermanos.